Muy buenos días a todas y todos los presentes. Es un honor darles la más cordial bienvenida a esta nueva edición de nuestro ciclo de conferencias virtuales denominado Jueves de Integridad Pública, un espacio que se ha consolidado como punto de encuentro y diálogo para el análisis, la reflexión y el intercambio de conocimientos en torno a los desafíos que enfrentamos en materia de ética, integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, no solo en nuestro país, sino también en el contexto internacional. El día de hoy, jueves 18 de septiembre, nos reunimos desde las diversas regiones del país y con la participación de especialistas internacionales convencidos en el fortalecimiento de la integridad de la administración pública. Mi nombre es Domenico Gamboa y tengo el honor de moderar esta importante conferencia titulada Compliance en el sector público, enfoque y herramientas prácticas, que tiene como objetivo el de fortalecer el conocimiento y la comprensión de los participantes sobre el compliance en el sector público, destacando su importancia como herramienta de prevención de la corrupción, gestión de riesgos y promoción de una cultura institucional basada en la ética, la integridad y la transparencia. Antes de proceder con el bloque académico, quisiera transmitir un mensaje de agradecimiento en nombre del doctor Eduardo Muga Melgarejo, director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien expresa su sincero reconocimiento por la valiosa participación de todos los asistentes a esta importante actividad. A continuación vamos a dar inicio al bloque académico mencionando, en primer lugar, que nuestro ponente invitado contará con 70 minutos para desarrollar su ponencia y al finalizar daremos paso a una breve ronda de preguntas. De ser el caso y desean realizar alguna, pueden escribirnos a través de la ventana de preguntas y respuestas de nuestra plataforma. En segundo lugar, se informa que para acceder a la certificación de esta conferencia es necesario haber permanecido conectado durante al menos el 90% del tiempo total y haber ingresado desde el correo electrónico con el que se registró. La entrega de los certificados no es inmediata, ya que está sujeta a la verificación del tiempo de permanencia en la sala, la emisión de la resolución directoral y finalmente la emisión de los certificados. Este proceso tiene un plazo promedio de 20 días hábiles. Una vez completado, los certificados serán enviados al correo electrónico con el que se registró al momento de la inscripción del evento. Acto seguido y para iniciar esta conferencia y por supuesto el bloque académico, tengo el placer de presentar al señor Diego Hernán Martínez, quien es abogado penalista con certificación internacional como experto en compliance y más de 15 años de experiencia profesional, donde ha liderado programas de integridad en el sector público, se ha desempeñado como investigador en las principales agencias anticorrupción de Argentina y ha sido consultor de organismos internacionales y gobiernos de esa región. Asesoró a la Oficina Anticorrupción en el proceso legislativo reglamentario de la Ley 27401 de responsabilidad penal empresarial y en la elaboración de los lineamientos de integridad. En el ámbito académico dirige el programa de Compliance y Prevención de la Corrupción Corporativa en la Universidad Siglo XXI y es docente en diferentes universidades como la Universidad de Buenos Aires, la UCEMA, la IAE, Business School, Universidad Austral, UDESA y la Universidad de 3 de Febrero. Actualmente se desempeña como codirector de la Comisión de Compliance en el sector público de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Participa también como voluntario en la iniciativa de Empresas para Empresas de Alliance for Integrity e integra el Comité de Gobernanza Organizacional del IRAM. Además, difunde de manera activa la práctica del compliance a través de conferencias, publicaciones y espacios de debate en Argentina y América Latina. Para nosotros es un gran honor contar con tu presencia, Diego, en esta importante actividad. Así que te dejamos con el uso de la palabra para que puedas iniciar con el bloque académico. Bienvenido y buen día. Buenos días para vos, Doménico, y buenas tardes para mí. Los saludo desde una soleada Buenos Aires, aquí en Argentina, y muy contento de acompañarlos. Antes de comenzar con la exposición académica, me gustaría felicitarlos por el espacio de los jueves, que no tenemos un espacio similar en Argentina, ni organizado por el Ministerio de Justicia, ni por ninguna institución privada. Hay, sí, obviamente, numerosas charlas de compliance, hay un montón de difusión y conversación, pero una iniciativa tan regular y con este nivel de alcance no la tenemos en Argentina y es hermoso ver que existe en algún otro país hermano y vecino. Esa primera felicitación y delante de las más de 1000 personas conectadas, te agradezco públicamente, Doménico, por tu generosa presentación y además por el trabajo previo de organización que ha sido muy
eficiente. Así que eso en primer lugar para ser muy agradecido con vos y con todo el público presente con el que vamos a tener la oportunidad de conversar virtualmente. Digamos, he tenido la buena suerte, el privilegio de trabajar en la región, de viajar por trabajo, pero todavía no, y es una deuda pendiente de hacer alguna actividad presencial, sea laboral o turística en Perú, así que espero que esa deuda se salde pronto. Espero que algún día me encuentre en alguna oficina o por las calles caminando con alguno de los que están participando de este bonito encuentro. Bien, eso para comenzar agradeciendo y estrechando vínculos que siempre es importante más allá de lo profesional. Y dicho esto, si me lo permitís, Doménico, voy a compartir una presentación no muy extensa que tiene, que tengo la intención de que nos acompañe y nos vaya guiando durante la exposición. Sé que hay un espacio de... Se está viendo sin problemas, ¿no, Doménico? ¿Me lo confirmas? Justamente ha salido un mensaje, pregunta si quieres seguir compartiendo esta ventana de PowerPoint. Ahí me Sí, parece que tenemos. Ahora sí, quiero y creo que puedo. Ahí está, ¿no? Ahí está ahí corriendo está, sin problema. Bien. listo. Habíamos hecho el ensayo previo, pero igual siempre hay sorpresas. Por suerte, no demasiado dramáticas. Vos has planteado muy bien el tema de esta convocatoria, que espero que sea del gusto de nuestro público. Y espero que nuestro público utilice el espacio de Q&A que está previsto para hacer preguntas que con mucho gusto contestaremos al final. O si me van apareciendo en pantalla, trataré de ir llevando la presentación para ese lado dentro de lo posible, pero me consta que vos después al final elegís las preguntas que se pueden hacer y las compartís y con mucho gusto las vamos a contestar, las que hayan surgido, las que surjan al final, dentro de las limitaciones de la tecnología, que no es lo mismo que estar presencial cara a cara, vamos a tratar de que esto sea una conversación. ¿Sobre qué? Sobre compliance. Y en particular, aplicado al sector público, pensando en qué uso práctico le podemos dar a las herramientas del compliance en la gestión estatal de nuestros países en Latinoamérica. No me puedo jactar de conocer eh, Perú, por supuesto que he estudiado su ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, creo que es 30390 y algo, digamos, o sea, el régimen equiparable a nuestra ley 27401. No soy muy bueno con los números, pero sé que en Perú, al igual que sucede en Argentina, hay incentivos para que las empresas adopten soluciones de compliance, que allí en Perú, al igual que en Chile, se les dice modelos de prevención, y aquí en Argentina, al igual que sucede en Brasil, les decimos programas de integridad, pero siempre estamos hablando del mismo tipo de herramientas. Y que es interesante comparar esas herramientas pensando en cómo funcionan en el ámbito privado y cómo podrían funcionar en el ámbito público. Así que hacia allí vamos, hacia allí me interesa llevar esta charla. Bien, vos ya has dado cuenta de mi perfil profesional, te agradezco el detalle y la generosidad con la que lo has hecho, Doménico, así que no hay mucho para agregar, esto es muy parecido a lo que dijiste. Si alguno tiene vocación de contactarse conmigo o seguir charlando sobre estos temas que son mi pasión y mi día a día, por supuesto que me encuentran fácil en LinkedIn, Diego Martínez, más compliance, porque Diego Martínez, la verdad es que en Argentina y en la región somos un montón, mi nombre es muy común, pero por el momento no conozco otro que se dedica a compliance, y también en la página web que pongo a disposición, es una especie de bio de currículum online, no más que eso, diegohmartinez.com. Bien, ahora sí comienzo. Hay una tendencia, el compliance no surge de la nada y yo no quiero hacer una charla histórica, pero siempre entendemos mejor nuestro presente cuando entendemos el contexto en el que surgen las cosas. Un colega muy notable, Miguel Peñaillo, en una presentación reciente en este mismo espacio, dio detalle de numerosos precedentes de Estados Unidos y del mundo. Yo los invito a que si esta parte les interesa, vayan a buscar el enlace de YouTube de esa charla de mi querido colega de Chile. Pero para los que no lo hayan escuchado y también para dar un poco de contexto, yo quiero que entendamos de dónde surge compliance. En un mundo en el que la criminalidad económica,
lavado, fraude y corrupción principalmente, ocasiona pérdidas a las empresas, genera problemas y es un fenómeno con el que hay que lidiar. Voy compartiendo algunos datos de interés que ha evaluado Thomson Reuters. También la Universidad de Stanford en Estados Unidos ha hecho un trabajo interesante evaluando cómo se aplica la FCPA, la ley norteamericana, la Foreign Practices Corrupt Act. Siempre que hablamos de compliance, arrancamos por ahí, no necesariamente por amor a los Estados Unidos, sino simplemente para entender el origen del fenómeno. Bien, estos gráficos son muy lindos y muy elocuentes respecto de cómo, cuando los Estados Unidos persiguen el soborno, lo persiguen a nivel global. Y entonces nos pasa que en nuestros países tenemos empresas que son claramente de nuestros países, pero al mismo tiempo son ciudadanos globales y por ende empresas norteamericanas. Les voy a dar dos ejemplos de mi país. Estoy seguro que en Perú y en la región habrá otros similares. YPF, una empresa petrolera, y Mercado Libre, una empresa de e-commerce, son probablemente las dos empresas más importantes de nuestro país. Son decididamente orgullo corporativo argentino y al mismo tiempo son ciudadanos norteamericanos y están expuestos a la ley norteamericana por su operación en la propia Argentina y en cualquier otro país que operen. ¿Por qué es esto? Porque la justicia norteamericana tiene una visión de su jurisdicción, tiene una idea muy amplia de lo que significa ser ciudadano norteamericano y aplicarle la ley penal. Entonces, cualquier empresa que tenga cuentas en Estados Unidos, utilice el sistema postal norteamericano o el sistema bancario, por supuesto, tenga una filial en Estados Unidos, en definitiva, cualquier empresa global prácticamente va a ser ciudadano norteamericano y estar expuesto a la posibilidad de ser perseguido por el pago de sobornos en cualquier lugar del mundo. Esto es una tendencia que arrancó con la sanción de la FCPA, la ley norteamericana, en el 77, pero se empezó a poner fuerte a partir de su aplicación sostenida de los 2000 en adelante. Entonces, los dibujitos que vemos en pantalla nos muestran el monto creciente de las sanciones o los acuerdos contra empresas de cualquier lugar del mundo. Fíjense que hay empresas suecas, alemanas, francesas, israelíes, de los propios Estados Unidos. Podríamos agregar de nuestro contexto cercano Odebrecht en Brasil y LAM, la LAN, la línea aérea chilena, como ciudadanos corporativos que han estado bajo la persecución o de mi país, otra empresa también multinacional de gran alcance que se llama Techint. Cualquiera de estas ha estado sujeto a la aplicación por sobornos pagados en cualquier lugar del mundo. Si miran el mapa pintado de colores, esos colores indican la recurrencia con las que se han pagado sobornos en algún lugar del mundo y la investigación se ha tramitado en los Estados Unidos. Entonces, esto no lo quiero ver caso a caso como hizo mi colega Miguel. Quiero que entendamos la tendencia y lo que significa. Los Estados Unidos persiguen empresas, esas empresas en general negocian con los fiscales y llegan a acuerdos. No sé si pasa esto en Perú, pero en Argentina es muy popular una serie de Netflix que se llama Billions, y esa serie muestra con bastante realismo, en sus primeras dos temporadas, cómo negocian los fiscales con las empresas investigadas y cómo a partir de esas negociaciones se llega a acuerdos. Bueno, esos acuerdos nos enseñan dos cosas. Primero, que les va mejor a las empresas que tenían compliance, es decir, a las empresas que antes de los hechos tenían mecanismos para prevenirlos, detectarlos, investigarlos, y también les va mejor a las empresas que a partir de esos mecanismos se autodenuncian en la justicia. Esto lo ha evaluado la OCDE no solo para Argentina, perdón, no solo para la justicia norteamericana, ha considerado a Argentina, ha considerado a muchos países miembros y ha llegado a la conclusión de que en general la responsabilidad tiende a ser menor para las empresas que o tenían compliance desde antes o se comprometen a desarrollarlo o colaboran con la propia investigación reconociendo su responsabilidad, su participación y aportando pruebas útiles. Y en general están dispuestas a celebrar acuerdos de colaboración. Porque el otro punto importante, y esto lo muestra otro estudio de la OCDE, es casi el 70% de los casos en el mundo en los que se investiga
responsabilidad corporativa de las empresas por crímenes económicos no se terminan con la sentencia de un tribunal, se terminan con un acuerdo entre las partes. Las empresas no quieren líos, se ven expuestas a un escándalo, ven cómo cae la confianza de los consumidores, ven cómo cae el valor de su acción y prefieren colaborar y terminar rápido con el caso. El compliance los ayuda a colaborar y es parte de esa colaboración. Entonces, esta tendencia, que ha sido impulsada por los Estados Unidos y que ha sido replicada por nuestros países, la FCPA es una legislación, perdón, ahí voy una adelante. La FCPA es una legislación del 77 de Estados Unidos. El Reino Unido adoptó una legislación similar en el 2010. De nuestros países vecinos cercanos, el primero fue Chile en el 2009, mi país lo hizo en el 2018, Perú lo había hecho un poco antes, Brasil lo había hecho un poco antes, Colombia lo había hecho un poco antes, Ecuador lo hizo un poco después. En todos estos países hay una legislación a imagen y semejanza a la de Estados Unidos. No me quiero poner muy técnico. Yo soy abogado, muchos de los que están del otro lado serán abogados, pero no todos lo son. Y estos temas no son solo para abogados, son para cualquiera que esté interesado en la temática. Entonces vamos a explicarlo sencillo. Si las leyes de las que estoy hablando, que en general son leyes llamadas de responsabilidad penal empresaria, si esas leyes hablaran, y si esas leyes además no hablaran el lenguaje difícil de nosotros los abogados, si esas leyes hablaran el lenguaje coloquial, el lenguaje normal que nosotros usamos en la calle, esas leyes primero no le estarían hablando a personas de carne y hueso como yo, como Doménico o como cada una de las 1400 que están del otro lado de la pantalla. Le estarían hablando a empresas, a personas jurídicas, decimos los abogados, pero le están hablando sobre todo a empresas. Y a las empresas le están diciendo, empresa, si se comete algún delito de corrupción o de criminalidad económica en tu nombre, vos, empresa, también vas a ser castigada, no solo las personas. Vas a ser castigada con multa, vas a perder la posibilidad de participar en licitaciones, vas a perder beneficios o subsidios estatales, voy a publicar tu nombre en todas partes. Eso es lo que le está diciendo la ley a las empresas. También te voy a castigar a vos por lo que hagan en tu nombre. Y les está diciendo algo más. Les está diciendo, ese castigo va a ser más bajo o más alto. En algunos países te voy a perdonar el castigo, en otros países te voy a reducir la pena por el castigo, según si vos antes de los hechos habías adoptado medidas para prevenir los hechos por los que fuiste investigado. Esas medidas llevan la etiqueta general de compliance. Es la palabra cómoda, yo sé que está en otro idioma, y nosotros somos latinos y tendríamos que hablar en nuestro hermoso idioma común o en el portugués de nuestros hermanos brasileños. Pero hay una comodidad en decir compliance porque es de alguna manera la marca de origen de esta tendencia. Decimos compliance y decimos ese conjunto de mecanismos que ayudan a prevenir y que si yo puedo demostrar en una investigación judicial que los tenía, como empresa voy a tener menos responsabilidad. Pero más importante que eso, son esos mecanismos que me ayudan a prevenir, a brindarme frente a riesgos, a blindarme frente a riesgos y evitar tener problemas de este tipo. Son los mecanismos que me ayudan a ser un buen ciudadano corporativo, a ser una empresa sostenible que hace las cosas bien. Eso es compliance. Entonces, cuando hablamos de los mecanismos, esta ruedita es bastante popular. Yo sé que hay expresiones en inglés y esta ruedita la tomé de publicaciones norteamericanas que son el origen del cuento. Insisto, en cada uno de nuestros países a este compliance se les dice con una expresión en español. Insisto una vez más, ustedes le dicen modelo de prevención o modelo de prevención penal. Yo, cuando hablo con una empresa de mi país, les digo programa de integridad. Pero en definitiva hablamos de ese conjunto, de ese sistema, de ese conjunto de mecanismos a través de los cuales la empresa se organiza para hacer las cosas bien. Top from the top o el compromiso de máximo nivel de no pagar sobornos y cumplir con la ley. Las políticas y procedimientos en los que eso queda dicho, escrito y firmado y es obligatorio para todos los integrantes de la organización.
las sanciones que se aplican si eso se incumple, el compliance officer o el oficial de cumplimiento o el comité de cumplimiento que vela por eso. El sistema de denuncias a través de cualquiera que conoce un incumplimiento lo puede reportar internamente. La debida diligencia o el due diligence que se les hace a las partes relacionadas de esa organización para que también adhieran, porque si yo como empresa cumplo, quiero que las empresas que trabajan conmigo también cumplan. Y todo eso debidamente capacitado y comunicado. Y si hay algún problema, se consulta. Y si hay alguna irregularidad, se investiga. Y si me fusiono como empresa con otra empresa, en esa fusión, antes me fijo que la empresa con la que me voy a fusionar haya cumplido con su parte y todo esto bajo una lógica de mejora continua. Y por eso es una ruedita. Hablamos de compliance y hablamos de todos esos elementos. Y hablamos de compliance y la expresión dice varias cosas a la vez. Compliance significa, me voy a los cuadraditos que tengo sobre la derecha. Compliance significa tanto la respuesta que dan las empresas a esa presión regulatoria, a la posibilidad de que las castiguen, porque, digamos la verdad, nosotros como seres humanos sabemos perfectamente lo que está bien y lo que está mal, y cumplir con la ley implica conocerla y decidir. Es fácil cuando uno decide solo. En una organización, y cuanto más grande es esa organización, y vale lo mismo para el sector público como para el sector privado, hacer las cosas bien requiere organizarse, requiere tener reglas escritas, requiere que haya quien le podamos consultar en caso de dudas, requiere que nos podamos quejar si algo va mal. Eso es organizarse para hacer las cosas bien, eso es compliance, eso es un modelo de prevención, eso es un programa de integridad. Por supuesto que eso se traduce de manera automática como cumplimiento. ¿Cumplimiento de qué? De normas internas, las políticas que la propia organización define, de normas externas, esas obligaciones que tiene la organización y que si la organización las incumple, la propia organización va a ser sancionada. Pero a medida que esto se desarrolla, cuando decimos compliance, cuando decimos programa de integridad, cuando decimos modelo de prevención, decimos algo más. Decimos una función concreta en la empresa, la del compliance officer, la del oficial de cumplimiento. Ese es el gerente experto en todo esto que estamos conversando. E incluso llegamos a hablar de una disciplina profesional. ¿Por qué hay asociaciones profesionales de compliance en mi país y en todos los de la región? ¿Por qué hay certificaciones, cursos y diplomaturas de compliance? Porque esto que hacemos los que, como yo, nos dedicamos al compliance, no sé si es una disciplina profesional, es un oficio, tiene ciertos saberes y ciertas reglas que se aprenden en ámbitos académicos y que se consolidan con la práctica. Todo eso es compliance, todo eso es compliance. Entonces, esto ha crecido, se ha desarrollado en el ámbito corporativo. Porque el Estado lo que ha hecho, el Estado norteamericano primero y los estados de nuestros países, ha sido fijar reglas de juego nuevas. Eso es lo que ha hecho el Estado en principio. Ha sido decirle a las empresas que se porten bien porque si no las va a sancionar. Y las empresas han recogido el guante, han respondido a esa presión y han empezado a desarrollar compliance. Y los profesionales hemos recogido el guante también y nos hemos dedicado a proponer soluciones de compliance. Algunos dentro de organizaciones, algunos como yo, como consultores externos, como proveedores de servicios profesionales. Ahora una pregunta, y es una pregunta válida. Las empresas hacen un montón de cosas para prevenir. ¿Y el Estado? El Estado no puede hacer lo mismo. El Estado no puede aprender de lo que hacen los privados para mejorar sus procesos, sus modelos de gestión y desarrollar también compliance. Y entonces, al calor de esa pregunta, es que surge el compliance estatal del que ahora en un rato vamos a ver. Antes les digo algo, antes les digo, los efectos de tener compliance son legales, pero también son de negocios. ¿Cuáles son los posibles efectos legales? Los posibles efectos legales. Algunos ya los adelanté. La legislación no suele obligar a las empresas a que sí o sí tengan compliance. Salvo el compliance antilavado, que bajo estándares Gafi suele ser obligatorio, pero solo para las entidades financieras y otros sujetos obligados.
Algunos de los que trabajan en un banco me podrían decir, Diego, acá el compliance es obligatorio. Acá yo no tengo compliance y la UIF en mi país o la Autoridad de Información Financiera del país que sea me sanciona por no tener compliance. Bueno, eso vale para el sector financiero, pero no para toda la economía. En general, tener compliance o no es una decisión libre de una organización. La organización decide libremente si desarrolla compliance, libremente hasta ahí. Son incentivos. Si no lo desarrolla y tiene un problema, le va a ir peor. Pero si no lo desarrolla y está bajo investigación, quizá no se puede eximir. Si está bajo investigación y quiere celebrar un acuerdo de colaboración, un arrepentido con un fiscal, un arrepentido corporativo, seguramente va a tener que prometer desarrollar el compliance o mejorar el que tenía. Y a veces, no sé si en Perú pasa, pero en Argentina, no para todas las licitaciones, no para todas las compras estatales, pero para compras muy grandes, el Estado obligatoriamente por ley pone en los pliegos que si una empresa no acredita que tiene compliance, ni siquiera le van a abrir la oferta. Insisto, no es para todas las compras, pero es para las grandes licitaciones, obras públicas, suministros muy significativos, concesiones. En esos casos, si la empresa no tiene compliance, se queda fuera de la posibilidad de contratar con el Estado. Estos son efectos legales, pero a medida que esta tendencia crece, a medida que esta tendencia crece, los efectos también son de negocios, en el sentido de que a veces ni siquiera me importa tanto si estoy en un... Si voy a Uruguay, todavía no hay una ley que incentiva el compliance como la que hay en Perú o en Argentina. Si voy a Paraguay, tampoco. ¿Va a haberlas en algún momento? Sí, ya hay proyectos de ley, esta tendencia no vuelve atrás, pero todavía no hay. Como hasta hace unos pocos años todavía no había en Ecuador. Y sin embargo, en esos países sí hay compliance. Yo hice mi certificación en compliance en 2014 y la ley de estas características recién apareció en Argentina en el 2018. ¿Por qué hay compliance igual aunque ninguna ley lo incentiva? Por una razón muy sencilla, porque los negocios lo piden. Entonces yo empiezo a trabajar, si soy una pequeña empresa, con un socio de negocios grande y su socio de negocios me va a mandar su código de ética para que lo firme, me va a mandar un formulario de vía diligencia, me va a pedir que diga si yo tengo no compliance. Lo mismo hacen los grandes bancos en relación a sus principales cuentas y les preguntan a sus clientes si tienen compliance. Hay una debida diligencia cruzada, hay una necesidad de tenerlo solo para permanecer en la cadena de valor de los grandes jugadores globales. Entonces, más allá de lo estrictamente legal, tener compliance es una buena decisión de negocios, en lo reputacional y en la generación de confianza hacia las contrapartes. No es solo que queda bien tener compliance, es que si yo lo tengo, a mi contraparte le genero confianza y bajan los riesgos. Y si sabe que tengo compliance, me coloca en una categoría de riesgo menor, me tiene que controlar menos, sabe que yo no voy a ser una empresa que le traiga problemas. ¿Bien? Entonces, nuevamente la pregunta de si esto funciona para las empresas, ¿por qué no puede funcionar en el sector público? Algunos de los que me estén escuchando, ojalá muchos, trabajarán en el ámbito estatal. Y en el ámbito estatal dirán, ¿por qué aquí no vendría bien? Por ahí lo tienen. Y si no tenerlo, un código de ética. ¿Por qué nosotros no podríamos tener capacitaciones en integridad? ¿Por qué si yo no tengo una duda no puedo ir al oficial de cumplimiento de mi organismo? Entonces, el compliance es una disciplina ya con varios años y ya más recientemente se ha empezado a hablar específicamente de compliance en el sector público. Hace unos años presentábamos esto como una novedad, pero ya no es una novedad, es una subdisciplina dentro del compliance. ¿Qué tiene de particular? ¿Qué hay que hacer distinto cuando llevo el compliance de la empresa al Estado, del ámbito privado al ámbito público? ¿Es otra realidad? ¿Valen exactamente las mismas reglas? ¿Puedo copiar el programa de una empresa privada en el Estado? ¿Tengo que adaptarle cosas? Y si hay que adaptarle cosas, ¿qué cosas tengo que adaptarle? Es el tipo de preguntas que se hacen los expertos de compliance en congresos, en revistas, en libros, en publicaciones, como todas estas que estoy
proyectando simplemente para que ustedes tengan una referencia muy general de cómo se viene hablando del tema, ya no solo en las empresas, sino también en el ámbito público. A ver, el primero que yo recuerdo, que yo conozco, que haya hablado de esto, es un colega penalista español que se llama Adán Nieto Martín, que gestionó la publicación de este libro colectivo que estoy poniendo en pantalla. No lo escribió solo Adán, sino que lo escribe en un conjunto de colegas, y es el primer libro que llevó por título Public Compliance. Por lo menos el primero que yo recuerde en nuestro ámbito, en Iberoamérica, por decirlo de alguna manera. Porque si hay algún libro ruso o en algún idioma que yo no conozco que hable de public compliance, por ahí me lo perdí. Pero en general, en el ámbito que yo conozco, él es el primero que se hizo la pregunta, esta pregunta. Si hace 20 años las empresas vienen desarrollando soluciones de compliance, si en el ámbito estatal seguimos hablando de ética pública más o menos igual, ¿qué tenemos que aprender en el Estado de lo que hacen los privados? Esa es su pregunta. Entonces se pregunta, ¿no podría haber un oficial de cumplimiento en cada organismo? ¿No podríamos organizar la ética pública bajo el modelo de palos y zanahorias, como sucede en buena medida con la lógica del compliance en el ámbito privado? Eso se preguntó Adán. A mí esa pregunta siempre me ha generado eco, siempre me ha interesado y siempre he tratado de encontrar la respuesta. Les confieso algo. Yo he trabajado en el sector público, pero mi práctica profesional hoy en día está orientada mayormente a clientes del sector privado. Pero aún así, me sigue, como decimos acá en Argentina, picando el bichito. Sigo sintiendo ese interés por pensar específicamente qué del compliance le puede servir al Estado. Y he pensado en este tiempo, lo he discutido con mis colegas en Argentina y en la región, lo he charlado incluso con algunas personas que sí llevan compliance al ámbito público. No sé cómo será en Perú. Me consta que en la región hay algunas experiencias. Yo tengo una colega que admiro mucho, que se llama Tania de León, de República Dominicana, que ella escribe a menudo sobre estas cosas, que haya estado siguiendo con atención algunos proyectos que en el ámbito de Centroamérica generan la figura del oficial de cumplimiento estatal. Y en Argentina en particular, que es lo que más conozco, me consta que ha habido unidades de ética o áreas de cumplimiento, primero en empresas de propiedad estatal y después en algunos organismos de alta sensibilidad. Entonces, ¿qué pasa cuando converso estas cosas con mis colegas? Quizá les está pasando a alguno de ustedes en este momento exactamente lo mismo. He ido a charlar, por ejemplo, con mis ex compañeros de la Oficina Anticorrupción. Yo trabajé en la Oficina Anticorrupción de mi país, pero hace muchos años, en el 2000, del 2005 a 2007. Tenía muchísimo pelo todavía en ese momento, no estaba calvo como ahora. Y en ese momento me han quedado amigos con los que después he seguido conversando. Y charlábamos. Y ellos me decían, pero ¿qué compliance, Diego? Si nosotros desde el 99 en Argentina tenemos una ley de ética pública. Está claro qué tiene que hacer cada funcionario del Estado argentino. Y esas leyes existen en toda la región. Los desafío a que encuentren algún país de Latinoamérica que no tenga o una ley de ética pública, o una ley de probidad pública, o una ley de integridad. Pónganle el título que quieran, pero van a encontrar. Y además cada uno de estos países está suscrito a la misma convención, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que incluso obligan a los países a tener esta clase de leyes. Entonces, con cierta justicia, mi colega, quizá alguno de ustedes le está gritando a la pantalla y está diciendo lo mismo, pero si hay reglas, pero si en mi país existe una ley de ética pública, pero si en mi país existe una oficina anticorrupción o un tribunal de cuentas o una contraloría que aplica esa ley. Y yo digo, esperen, esperen, pensémoslo juntos. Yo no estoy diciendo que el compliance sea eso. El compliance es algo distinto. Y yo no estoy diciendo que el compliance vaya a reemplazar eso o necesitemos que reemplace eso. Pensar la ética pública en clave de compliance es un enfoque
complementario. Lo digo bien grande en mayúsculas ahí en la presentación que les estoy compartiendo. Complementario es otra mirada posible sobre cómo hacemos que los funcionarios gestionen mejor. ¿Hay ley de ética pública? ¿Hay sistemas de declaraciones juradas? ¿Hay sistemas de conflictos de interés en el ámbito público? ¿Hay reglas de ética para las compras estatales? Maravilloso. Que sigan, que mejoren. Pero les quiero aclarar que el compliance estatal es otra cosa. Es otra cosa. Porque en cada empresa no rigen las mismas reglas. Cada empresa tiene su propio compliance con su propio código de ética y los oficiales de cumplimiento, los expertos en compliance, nos la pasamos diciendo que el compliance es a medida de cada organización. Decimos incluso que es un traje a medida, no como el traje que tengo puesto que no es a medida, que me lo compré en un shopping mall, digamos, sino de verdad pensado para que me calce perfecto para mi anatomía corporativa en el caso de compliance. Entonces, ¿qué decimos en compliance? Y ahora en un ratito nomás yo lo voy a machacar en algunas slides específicas. Decimos, cada organización conoce sus riesgos, en función de esos riesgos diseña políticas y herramientas a medida, y en función de esas herramientas a medida, gestiona y mejora. Bueno, eso no es la ley de ética pública. En esta discusión imaginaria con mi colega de la Oficina Anticorrupción, en trance de calmar a alguno de ustedes que del otro lado de la pantalla esté enojado, yo diría, la ley de ética pública, la ley de probidad pública, fija las mismas reglas para todos los funcionarios, sin ninguna sensibilidad del caso concreto de cada organismo. En Argentina son más de 1 millón, solo los funcionarios del Poder Ejecutivo. Solo los que presentan declaraciones juradas patrimoniales, es decir, el top level, el nivel ministro y los dos que están por abajo, el senior management, diríamos, de la administración pública, solo esos en Argentina son más de 40.000. Solo es universo de control del senior management. ¿Bien? Y Argentina, recuerden, es un país federal, con lo cual eso después se replica parecido en cada provincia, con números más chicos, por supuesto. Entonces, ustedes me van a decir que en cada uno de los organismos que están esas personas, se dan exactamente los mismos riesgos y sirven exactamente las mismas reglas. No tenemos la posibilidad de pregunta y respuesta. Si alguno tiene ganas de decir algo en el chat que está todavía muy silencioso, les prometo que lo dejo abierto a un costado y lo leo. Así que si alguno dice algo en el chat o alguno dice algo en el espacio de Q&A, que es el que le va a permitir después a Doménico hacerme preguntas al final. Si quieren preguntas para Doménico, el Q&A, pero si quieren hablar y que lo lean todos, en el espacio de chat. Ustedes ahí me podrán decir, estás loco, Diego, o me podrán decir, tenés razón, podrán decirme lo que quieras, de lo que quieran, díganme lo que quieran, pero si tuviéramos la posibilidad de conversar por ahí, me imagino que ustedes dirían que no todos los organismos tienen los mismos riesgos. Esa es la mirada de compliance que aporta valor y va más lejos que la mirada de ética pública. Es poder decir, miren, colegas, me tocó trabajar en Argentina en vialidad. Es el organismo que hace la obra pública vial, que construye las rutas de mi país. 40.000 kilómetros de rutas tiene mi país. Perú es grande, Argentina es más grande en términos territoriales y es muy largo, al igual que Chile. Y hay rutas nacionales que cruzan todo el territorio y alguien las tiene que hacer, y para hacerlas tiene que hacer contratos millonarios con empresas constructoras. En Argentina hemos tenido una causa muy célebre que se llama causa de los cuadernos, en las que casi todos los empresarios del sector construcción estuvieron imputados por coimas. Y algunos hasta se arrepintieron. Y entonces, desde Buenos Aires, un organismo tiene que comandar y supervisar la construcción de rutas en Jujuy, que está más cerca de ustedes que de mí. Está más cerca de Lima, si para los que estén en Lima, que del escritorio en el que yo estoy sentado. Ustedes me van a decir que ese organismo público tiene el mismo riesgo que, no sé, uno que se ocupa solo de cuestiones de gestión documental.
Riesgos de corrupción, sin duda no. Hay que hacer obras, hay que certificar avances, hay que liberar pagos millonarios. No me van a decir que ahí la aplicación de la ley de la ética pública o de la norma específica que sea tiene que ser con la misma intensidad. No necesito un código específico para los que supervisan las obras, no necesito capacitación a medida, no necesito controles específicos. Solo por mencionar un sector, también les podrías decir, es lo mismo un ministerio con un staff muy reducido, mayormente de profesionales, como podría ser por caso el Ministerio de Industria o el Ministerio de Comercio, que un ministerio como el de Defensa, que concentra dentro de su staff al personal de las Fuerzas Armadas del país. Es lo mismo con un ministerio con una dotación que se cuenta en miles y otra que se cuenta en millones. Es lo mismo un organismo que tiene presencia solo en la capital de mi país, que es Buenos Aires, a un organismo que tiene delegaciones en cada una de las 24 provincias de mi país y a veces más de una delegación. Bien, entonces, como está diciendo Irin en líneas y como está diciendo Edgardo también, depende del tamaño de la entidad y depende también de la actividad de la entidad. No es que haya una correlación exacta entre tamaño y riesgo, ¿no? Pero uno analiza el contexto y a partir del contexto entiende el riesgo. Si tengo muchos trabajadores, algo más de riesgo tengo, pero sobre todo tengo mucho riesgo si están lejos. Sobre todo tengo muchos riesgos si alguno de esos trabajadores tienen entre sus funciones aprobar pagos millonarios. Sobre todo tengo mucho riesgo si entre esas funciones aprueban decisiones que implican beneficios o perjuicios para el administrado, para las empresas. Entonces, tengo más riesgo en los organismos de control, tengo más riesgo en los organismos que hacen grandes adjudicaciones, tengo más riesgo en los organismos grandes y con gran dispersión territorial. Por poner ejemplos, y seguro que ustedes, mientras me escuchan y mientras comentan en el chat, se les ocurren otros ejemplos que podrían ser indicadores de riesgo. Y no quiero ser exhaustivo en esto. Lo que quiero es que nos demos cuenta de que esa es la mirada de compliance y es complementaria, como en algún punto estaba diciendo recién, creo que otro colega, Edgardo, es complementaria de la de ética pública. Las mismas reglas generales para todos los funcionarios a mí me parecen bárbaras. Hay un estándar común que es el de la ley de ética pública. No quiero ningún funcionario en el Estado argentino, no quiero ningún funcionario en el Estado peruano que no cumpla con esto. No quiero ningún funcionario que pida coima, no quiero ningún funcionario que no presente su declaración jurada, no quiero ningún funcionario que tenga un conflicto de interés y lo esconda. 1000% de acuerdo. Ahora, en ciertas organizaciones, con ciertos riesgos, ciertas reglas específicas complementarias. ¿Cómo tiene que actuar con el administrado el que certifica obra? Sus propias reglas complementarias, sus políticas específicas. Menciono otros riesgos porque me he ido dejando llevar por mi tema favorito y he estado hablando más de prevención de la corrupción. Pero hay organismos que tienen más riesgos de datos personales que otros. Hay organismos, en mi país es el Ministerio de Desarrollo Social o la ANSES, que es la administración que vela por el bienestar de las personas más desfavorecidas, o el PAMI, que da prestaciones para los adultos mayores, para los jubilados, que administran no solo fondos, sino una cantidad de datos personales y datos personales sensibles que otros organismos no. Entonces, el entendimiento de los riesgos de ese organismo me lleva a abordaje a través de políticas y controles más específicos. Quizá en algunos organismos sí necesito una política de protección de datos personales robusta bajo estándar GDPR, por poner el más exigente que existe hoy. Y en otros organismos me basta con una regla puntual sobre eso dentro del código de ética. La matriz de riesgos de cada organismo me irá diciendo eso. Pero ese es el abordaje a medida y eso es lo que ha estado empezando a pasar en compliance en muchos organismos y empresas de Argentina y creo que también, hasta donde yo conozco, de la región. Que empieza a aparecer un abordaje a medida para cada organización y que además empiezan a aparecer lineamientos y guías específicos. La Oficina Anticorrupción de mi país, en agosto, el mes pasado, hace muy poquito,
publicó una guía para desarrollar programas de integridad en organismos estatales. Y ya había, es una actualización o una mejora de otra similar que ya había hecho en el pasado. Hay guías para que los privados hagan programas de integridad, pero también hay una guía específica para el sector público. Eso es entender cómo llevar adelante el compliance. La Oficina Anticorrupción de mi país no dijo, queda derogada la ley de ética pública. La ley de ética pública funciona igual y la tienen que cumplir todos. Pero además está diciendo, estas soluciones específicas pueden servir en un organismo y cada organismo las desarrolla a medida. Diríamos que soft law no es vinculante, pero son guías, son ayudas, son lineamientos. Esto empieza a aprender. Les hago una gentil invitación, que es una manera amable de decir que voy a aprovechar este espacio para pasar una pequeña publicidad. Sí, no tenemos un espacio como este conversatorio en Argentina, pero tenemos una asociación de ética y compliance muy activa. Y Doménico lo dijo rápido, una de las cosas que yo hago es dirijo una comisión de estudios en las que cada tantos meses nos juntamos y discutimos alguna experiencia interesante de compliance en el ámbito estatal. Los invito a esa comisión que es abierta a cualquier interesado, cuyas reuniones son públicas y quedan después grabadas en internet. Si googlean Asociación Argentina de Ética y Compliance, van a ver que hay un montón de comisiones sobre diversos temas, derecho penal, derecho bancario, industria financiera, y hay una específica del sector público que dirijo junto a mi colega, junto a mi querida amiga Mónica Artales. Entonces, simplemente los invito a que si... Y paso una publicidad, este es el momento, perdón, Doménico, pero es un pequeño aviso parroquial, es simplemente decir, si esto que les dije los convoca o les interesa, hay un espacio ahí en el que se conversa y no lo conozco, pero ojalá haya algún espacio similar en algún otro país hermano o vecino. Entonces, esto que quiero machacar, más allá del aviso, que esto es un tema vivo y que se discute. Entonces, quiero que pasemos de la teoría a la acción. ¿Bien? Estamos a mitad del río. Estamos más o menos a la mitad de nuestra charla, un poquito más de la mitad. Y quiero que pensemos con un poco de ojo práctico. Quiero responder la siguiente pregunta imaginaria. Si alguno me pregunta, ok, pero ¿cómo arranco y qué hago? ¿Qué le puedo proponer? Trabajo en un organismo público y me encantaría que tenga compliance. ¿Qué le propongo a mi jefe? ¿Y cómo lo convenzo? Bueno, ahí sí la metodología del sector privado ayuda y puede servir. Se suele hablar en el marco de Pacto Global y también en el entorno de las normas ISO de un enfoque de pasos. En Pacto Global son 6 pasos. El primer paso es el compromiso, porque si no hay verdaderamente un compromiso de usar estas soluciones bien, si no hay un compromiso de no coimear, de no sobornar, el coimear, no sé si ustedes usan también esa expresión, dicen mordida, como dicen, pero si no hay un compromiso de no ser corrupto, si no hay un compromiso de cuidar la información de los terceros, de tener prácticas competitivas sanas, de ser ético en los negocios, de ser ético en la gestión pública, todo lo que hagamos después va a ser papel pintado, va a ser de mentiritas. Entonces, ese compromiso no alcanza solo con el compromiso, pero es una condición previa. Yo la doy por sentada, en el sentido de que si no existe, ni me molesto. Bien, solo cuando existe ese compromiso yo puedo ayudar a alguien a que además desarrolle las herramientas prácticas. Para desarrollar esas herramientas prácticas, primero entendemos cómo es la organización, le evaluamos, entendemos qué se necesita, lo pensamos juntos, lo definimos, lo implementamos, dejamos correr un tiempo, medimos cómo funcionó, entendemos qué salió mal o qué puede mejorar, porque siempre algo puede mejorar. A nadie le salen bien las cosas a la primera, ni en la vida ni en las organizaciones. Todos aprendemos, mejoramos y con un poco de suerte seguimos mejorando hasta que nos morimos. Entonces, con esa lógica se trabaja el compliance en el ámbito público. Y esa lógica también es muy de compliance y tiene que impactar sobre la ética pública. Porque no es que aprobé la ley de ética pública y así como está sirve y no la toco nunca más. En Argentina tengo la misma desde 1999. Yo tenía pelo, usábamos fax y ni siquiera nos imaginábamos que un día iba a haber un oráculo llamado ChatGPT o Gemini al que íbamos a preguntar y nos iba a dar todas las respuestas. Una legislación no para otro país, para otro mundo. Bueno, la lógica del compliance es
Hago, mido y mejoro. Hago, mido y mejoro. Es la misma lógica de plan, do, check, act de una norma ISO. Quizá con un poco de suerte de los 2000 ya creo que tenemos en línea, alguno está familiarizado con alguna norma ISO, al menos la de calidad, y sabe que esta lógica de evalúo, hago, mido y mejoro es el pan de cada día en cualquier sistema de gestión. Y compliance es un sistema de gestión. Hay sistemas de gestión de calidad para mejorar nuestro producto y la satisfacción de nuestros clientes. Hay sistemas para cuidar nuestro medio ambiente, nuestros trabajadores. Hay sistemas de gestión para la eficiencia energética. Hay sistemas de gestión para la mejora de nuestro cumplimiento y la mejora de nuestra integridad. Esto también es la lógica del compliance. Entonces, bajo esa lógica, como decíamos, el compromiso es lo primero y ese compromiso no solo tiene que existir, se tiene que notar. Se tiene que notar en el sentido de que lo digo, lo hago y lo pago. Si hay compromiso, hay presupuesto para desarrollar compliance. Si hay compromiso y hay una serie de reglas, el primero que las cumple es el número uno de la organización. Si hay compromiso, hay políticas y las aprueba el número uno de la organización. Y si hay capacitaciones, el número uno también se sienta, porque el tiempo del número uno es valioso, quizás más valioso, pero si el tema de integridad es importante, todos tenemos una hora para asistir a una capacitación. Y si 1 hora y media es mucho tiempo para una capacitación para el número uno, también es mucho tiempo para el resto de los gerentes. Hagámosla de media hora para todos y que estemos todos. Entonces, no me queda duda, lo que aprendí en estos años trabajando compliance es que cuando no hay compromiso no puede caminar ningún modelo de compliance, pero que además no hay manera de, decimos los argentinos, caretearla. Cuando no hay, se nota. Yo tengo que hacer la evaluación externa de un programa de integridad y empiezo a hacer preguntas y quédense tranquilos que en algún momento ese compromiso, aunque lo hayan tratado de tapar, de maquillar, se va a notar. Hay actas de directorio aprobando las principales acciones de compliance. Puedo ver a los directores y al gerente general dándole feedback al oficial de cumplimiento. Tengo registro de que existieron reuniones entre el oficial de cumplimiento y la dirección. Tengo registro de que al oficial de cumplimiento le contestan el resto de los gerentes, le pagan como al resto de los gerentes. Miro un organigrama y lo veo rápido o está ahí al fondo del organigrama, chiquitito, chiquitito. Todo eso es la expresión concreta de ese compromiso. Si no está, el programa no va a andar, y si no está, aunque lo trate de disimular, se va a notar. Hay muchas cosas de las que no estoy seguro en la vida, pero de esta que acabo de decir estoy 100% seguro. Y junto con el compromiso está el conocimiento de los riesgos. Y esto es igual para el ámbito público y para el ámbito privado. Si quiero compliance a medida, mapeo los riesgos. Mapear los riesgos es un proceso. Me encantaría tener una charla de 1 hora y media solo para hablar sobre el mapeo de riesgos. Si tengo un poco de suerte y ustedes después le dicen que salió bien, Doménico capaz algún día me vuelve a invitar para hablar de matrices de riesgo de corrupción. De momento voy a poder decir solo esto. Es un proceso en el que yo consulto fuentes, es decir, le pregunto a personas, miro documentos, hago encuestas e identifico en los principales procesos y las principales áreas de la organización cuáles son los principales riesgos de integridad. Los califico, hago un ranking, me fijo si tengo suficientes controles para mitigarlos y donde los riesgos me quedan más altos, porque son importantes y porque no los estoy controlando y mitigando lo suficiente, pienso acciones de mejora. Esa es la hoja de ruta de cualquier compliance. Si ustedes me dicen, ¿cómo hago mi compliance? Yo les pregunto, ¿cuáles son tus riesgos? Hay algunas cosas obvias, probablemente un código de ética vas a necesitar en cualquier caso y un responsable de aplicarlo, un oficial de cumplimiento vas a necesitar en cualquier caso. Pero ¿qué van a decir esas políticas? Si el oficial de cumplimiento tiene que ser a tiempo parcial o full time, o si necesitas un equipo, o si necesitas un comité. ¿Qué políticas complementarias del código tenés que desarrollar primero? ¿Empiezo por conflictos de interés? ¿Empiezo por data privacy? ¿Empiezo por
Antitrust, prevención de las prácticas anticompetitivas. Empiezo por diversidad y género. Bueno, si no tengo una matriz de riesgos para que mirar, no estoy dando una respuesta informada. Ahora, y esto me ha pasado, por ahí en las matrices de riesgo no hay grandes sorpresas, terminan reflejando la idea que la organización tenía de sí misma, pero es un mapa claro de prioridades y es una hoja de ruta. Cada matriz de riesgos genera su propio plan de acción. Les puedo asegurar que si yo agarro la matriz de riesgos de una organización y se la doy a ChatGPT, no lo voy a hacer, porque es información que en la organización tiene que estar protegida bajo cierta reserva. Pero si yo le doy la matriz, estoy seguro de que a ChatGPT solo me escupe un plan de acción y me dice cuáles son las 10 acciones prioritarias. Y es muy probable que tenga razón. De la misma manera que hoy en día esas herramientas de inteligencia artificial nos permiten hacer la tarea de un modo más eficiente. Porque si ustedes me dicen, yo trabajo en tal organización, yo por ahí necesitaría un par de horas para googlearla, buscarla en internet, mirar sus misiones y funciones, descargarme la hoja de su presupuesto, que probablemente esté en línea porque es información pública, entender qué hace, entender con qué ciudadanos interactúa y una idea aproximada de los riesgos tendría. Y a partir de ahí podríamos construir juntos una matriz. Ahora eso, para bien de todos, se aceleró y a veces ni siquiera necesitan preguntarme a mí, que soy el experto, o me pueden preguntar después. Directamente le puedo dar el link del organismo a ChatGPT, le puedo pedir un perfil de ese organismo y le puedo preguntar cuáles son sus principales partes relacionadas externas e interesadas, internas y externas, cuáles son sus principales interacciones, cuáles son sus principales riesgos y cuáles consideraría prioritario y probablemente lo que me responda esté bien. No digo que eso reemplace una matriz ni que eso reemplace el abordaje humano. Lo que estoy diciendo es que las herramientas de compliance, a partir de la irrupción de la inteligencia artificial, bien usada, con, no solo con control humano, con input humano, conducidas por humanos inteligentes, aceleran y mejoran mucho estos procesos. Y que en algún punto nos dejan sin excusas. No tengo presupuesto, no sé de compliance. Bueno, pregunta y obtendrás respuestas, nos dice la inteligencia artificial. Usame con inteligencia y te serviré. Bueno, esto es parte de el, el trabajo que podemos hacer. Entonces, entiendo los riesgos y a partir de ese entendimiento desarrollo políticas. Yo aquí se abren distintos caminos, porque tampoco les puedo decir cómo tiene que ser el programa ideal de cada organización si no la conozco. Y si nosotros estamos poniéndonos de acuerdo en que no hay dos programas iguales. Entonces, a partir de acá, voy a marcar algunas cosas que probablemente les sirvan a casi todo el mundo, pero que igual hay que explorarlas para desarrollar a medida. Miren la cantidad de temas que se pueden contemplar en un código de ética. Y miren cómo en cada uno de esos temas tengo la capacidad de decir algo ya no general, sino a medida para la organización. Lo que diga sobre derechos humanos, sobre diversidad en un organismo y otro, va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, de qué resultados dio su encuesta de clima laboral, si la hizo, o de si tiene denuncias previas por acoso, o si su plantilla de personal está más o menos equilibrada en términos de género o de otras variables, o no. No necesito el mismo tipo de soluciones en dos organismos distintos. De la misma manera que aunque sea pública, no necesito la misma solución antilavado para alguien que es sujeto obligado, para alguien que no lo es. De la misma manera que en algunos organismos la protección de la confidencialidad será más fuerte y en otros no hará falta, porque de hecho si estamos en el sector público lo más importante no es la confidencialidad, es la transparencia. Bien, entonces todos estos temas y muchos otros pueden formar parte de un código de ética. ¿Cómo hago un código de ética? ¿Cómo lo hago? Y hago que me sirva, que aporte un valor diferente al de la ley de ética pública. Las reglas importantes ya están en la ley de ética pública. En el código de ética, de la misma manera que en una empresa privada, algunas reglas ya bajan de la casa matriz para todos los países. Bien, me ha tocado trabajar con empresas de capitales europeos que tienen una filial en Perú,
otra en Brasil, otra en Chile, y la misma política madre baja y después se adapta a las particularidades de cada país. Y esto que pasa en el sector privado también puede pasar en el sector público. Mi código de ética no va a contradecir el marco legal de ética pública del país. Lo que va a decir es, acá rigen estas reglas específicas. Algunas claves en las que además el código de ética se aparta de la ley. Yo sé que las leyes se podrían escribir mejor y más claro. Hay mucho para mejorar en ese sentido. Los abogados hablamos difícil, los funcionarios públicos hablan difícil y a veces tenemos la desgracia encima de que muchos legisladores, muchos congresistas, encima de ser políticos, son abogados. Doble problema. Y a veces no queda otro remedio. La ley es un poco dura de entender, aunque debería estar escrita para que la entendamos todo. Pero en el código esto es más importante porque el código no es solo regla interna, es una herramienta de comunicación de los valores y las pautas de comportamiento de la organización. Entonces yo hago un código de ética y es obligatorio para todos, pero es una guía para tomar decisiones. Más bien que hay que cumplirlo desde ya, pero es una guía de acción. Entonces, claro, comprensible y corto, porque debería estar en el código de ética para cada uno de estos temas que les mencioné la pauta esencial, la principal guía de comportamiento. Si yo tengo que escribir mucho detalle sobre un tema, no necesito un código. Es el principal indicador de que sobre ese tema necesito una política específica. Una política específica. ¿Por qué? Porque el código en muy poca extensión, me tiene que dar guías de comportamiento para casi todos los temas importantes. Y si en alguno necesito guía adicional, amplío a través de otro documento. Lo quiero corto, lo quiero claro, lo quiero general, lo quiero de bolsillo, lo quiero en internet, lo quiero en cada computadora, lo quiero impreso, lo reparto, lo machaco, lo difundo. Ese es el sentido de un código de ética. ¿Bien? Y eso no pasa con la ley de ética pública, porque no me vengan a decir que de acá los que sean del sector público, que todos se la acuerdan, que todos la tienen en el bolsillo. Yo sé, la googlean y la encuentran, pero no es a eso a lo que me refiero, es a tenerla presente, a que sea una herramienta de trabajo y de toma de decisiones. Para eso, más que la ley, está el código específico. Y la capacitación va de la mano. La capacitación no en el sentido de repetir en palabras en un encuentro sincrónico lo que dice el código. Ustedes están acá conmigo, algunos capaz que ya se durmieron, algunos se aburrirán, algunos se van un poco antes, algunos están esperando que se cumpla el 90% que pidió Doménico y se van, y el otro 10 ni lo escuchan porque no me aguantan más. Pero con mis limitaciones, yo lo que estoy tratando de hacer no es repetir lo que dice la ley, porque eso o lo pueden googlear o se lo pueden preguntar a ChatGPT. Estoy tratando de pensar en voz alta y hacerlo pensar a ustedes. Esa es la lógica de la capacitación de integridad en el sector público. Ningún funcionario necesita que le repitan la ley de ética pública. Primero, porque casi todos los funcionarios, casi todos los que trabajan en el Estado son personas buenas que conocen su deber. Eso es lo primero. Yo he trabajado en el sector público. La mayoría son buenas personas. La mayoría, aunque se equivoque, quiere hacer bien las cosas. Los sabandijas, los delincuentes, los que están en la función pública para robar o para su propio beneficio, son una indeseable minoría. ¿Hace daño? Sí. ¿Hay que prevenirla? ¿Hay que controlarla? ¿Hay que denunciarla? ¿Hay que erradicarla? Sí, pero son una minoría. Y la mayor parte tiene la brújula moral bien calibrada. Entonces, no necesito repetir lo obvio en una capacitación. Necesito ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces, la capacitación en integridad, la que es pensada con clave de compliance, tiene que plantear dilemas, tiene que ser corta, tiene que ser divertida. Dentro de lo posible, tiene que procurar un momento placentero, porque lo que se disfruta después se recuerda más. Si a mí me enseñan una regla ética repitiéndome una frase difícil, no disfruto, no me acuerdo nada. Si yo paso un buen momento y me río, libero endorfinas, se produce en mi cerebro una reacción química que ayuda a que lo que me compartieron, lo que discutí, lo que charlé mientras me reía, se recuerde mejor. Ese es el sentido de la capacitación pensada en clave de compliance y es igual
para el sector público, para el sector privado, es necesaria, tiene que basarse en situaciones reales, tiene que permitir la interacción, porque ¿para qué todos vamos a encontrarnos una hora si no es para disfrutar del hecho de estar juntos esa hora, de una interacción? Esta, este abordaje de la capacitación hace que si yo me junto con alguien una hora, me regala una hora de su tiempo, le tengo que dar algo que valga esa hora. Entonces, esa es parte del sentido de la capacitación en el sector público y que tiene que ser también un espacio de escucha, de ida y vuelta. Me parece que eso es importante marcarlo. Y después viene la otra parte, que es menos simpática, pero que es igualmente necesaria. Porque si no hay un castigo para el que se desvía de la regla pierde confianza y pierde sentido para todos los demás que se portan bien. Por uno que no la cumple y al que no le pasa nada, 9 que se portan todo bien todos los días están desmoralizados y tienen menos compromiso con el sistema. Entonces, tiene que haber un espacio para que cualquiera que vea algo irregular lo pueda reportar. Y si reporta, que lo cuiden. Primero, que pueda reportar anónimamente para no exponerse si quiere. Y que esos reportes anónimos sean evaluados de manera más estricta porque tienen que ser de buena fe. Porque un canal ético no tiene que servir para ensuciar a nadie. Tiene que servir para descubrir cosas, investigarlas y corregirlas. Pero la alternativa tiene que estar. La alternativa del anonimato, la alternativa de la reserva y el compromiso de la organización de que va a cuidar a cualquiera que haga una denuncia. ¿Bien? ¿Es obligatorio denunciar en cualquier código de ética que se precie? Sí. Pero como correlato de esa obligación de denunciar está el compromiso de la organización de cuidar al denunciante o al que se niega a formar parte de una investigación. Y después viene la parte de investigar propiamente, de decir, vamos, cada reporte, si digamos tiene que ser tratado, si no es pertinente, será archivado rápidamente, no perderemos tiempo, pero si presenta algún indicio consistente, será chequeado. Eso es parte de construir confianza en el sistema. Bien, junto con eso, algo decía al principio de due diligence, debida diligencia. Quizá alguno de ustedes está en alguna pequeña empresa del sector privado y le ha llegado un formulario de due diligence. Le ha pedido una empresa más grande adherir a mis políticas. O capaz que alguno de ustedes es un compliance officer que ya está mejorando su programa y que dice, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que hacia adentro tengo una política, tengo código, tengo políticas, capacité, son obligatorias, hay que denunciarlas. Bueno, las macanas, las cosas que están mal y que pueden perjudicar a la empresa o al organismo público, no solo las hacen los propios integrantes, no solo los directivos, no solo los integrantes. Muchas veces para las macanas se usan a terceros. Muchas veces los terceros relacionados con mi organización, sobre todo los que tienen capacidad de representarla, son los que le pueden generar responsabilidad. Entonces yo, gradualmente, escalonadamente, en la medida en la que trabajo con terceros, con clientes, con proveedores, corro un proceso para identificar los riesgos de esos terceros, hacer que adhieran a mis políticas, pedirles información, conocerlo mejor, y si representan mucho riesgo, por ahí incluso buscarles un sustituto o aplicarles un control específico. Todo ese proceso, que también podría ser un tema que nos dé para 1 hora y media de charla, o más, es lo que se llama due diligence y que acá no vamos a explicar en mayor detalle, pero que para el sector público en alguna medida vale. Me ha pasado ver que cada organismo contrata de acuerdo a una norma de compras, eso es lo usual, tienen que hacerse licitaciones, tienen que ser competitivas, eso es igual en todas partes, ¿bien? Pero muchas veces empiezo a ver que incluso en los pliegos los organismos públicos piden adhesión al código de ética del organismo contratante, que piden que el coferente declare si tiene un código de ética propio o algún compromiso. Muchas veces las contrataciones con financiamiento internacional, como las del BID y las del Banco Mundial, tienen reglas específicas de integridad en la compra súper exigentes. Bueno, esa es la expresión de debida diligencia trasladada al sector público. Y después viene la persona que dentro de una organización es la cara de todas estas soluciones, el oficial de cumplimiento. Dependiendo de ese nivel de riesgo que hayamos visto, acá hace un rato yo ya los perdí porque tengo la suerte y la desgracia
de que hay muchos comentarios muy inteligentes. Entonces es una suerte porque algunos los veo y me inspiran, me pone contento, sé que del otro lado tengo un público preparado, pero también tengo la mala suerte de que no llego a leerlos todos. Entonces perdí de vista a quien hace un rato me dijo, para poner un compliance en el sector público necesito un marco normativo que lo avale. Y yo coincido. Y mucho de ese marco normativo va a tener que ver con que si yo pongo a alguien a cargo del sistema de compliance, si yo designo un oficial de cumplimiento, le voy a tener que dar ciertas funciones específicas y cierto respaldo. Primero voy a tener que tratar de que eso no compita, se solape, se choque con lo que ya existe. Cada organismo ya tiene un abogado, o un director de legales, o un gerente de jurídicos, servicio jurídico permanente. Probablemente los organismos también tienen áreas de sumarios, también tienen auditoría. Un oficial de cumplimiento no se puede pisar con ninguno de esos. Tiene que hacer equipo con todos esos, se tiene que llevar bien, pero tiene que hacer algo distinto. Y ese algo distinto es proveer orientación ética y analizar las denuncias. Y si esas denuncias ameritan un sumario o una auditoría, pasárselo al auditor o al de sumarios. Y si se requiere consejo legal a la máxima autoridad, charlarlo con el abogado del organismo. Entonces, ahí el oficial de cumplimiento cumple con su rol, que no es un rol legal, es un rol de acompañamiento ético. Es el brazo operativo de ese compromiso del máximo nivel. Y necesita respaldo del máximo nivel. Porque tiene al mismo tiempo funciones de guardián, porque cuida a la organización frente a posibles riesgos, conoce los riesgos, trata de mitigarlos. Tiene un rol de facilitador, y facilitador en el buen sentido, alguien que cuando la organización quiere hacer algo, encuentra el cómo, encuentra la manera de hacerlo que sea ética y que sea la que menos riesgo genere. Y es el experto, no el experto en leyes, para eso está el abogado, el experto en integridad. El experto que puede proveer la palabra justa para resolver un dilema ético. El que puede aconsejar la mejor manera de abstenerse en un conflicto de interés, que no es una solución solo legal. A veces los abogados damos pésimas respuestas a esa clase de consultas. Porque frente a un conflicto de interés, frente a la decisión de si tal persona que forma, si tal empresa que es de un familiar se puede presentar una licitación, si yo trabajé en tal organismo en el pasado y ahora paso a una empresa, o si yo trabajé en una empresa y ahora paso a un organismo, ¿qué información puedo usar? ¿Cuál no? Puede tener una arista legal, pero sobre todo la decisión es una decisión de sentido común ético, en la que necesitamos el respaldo de alguien que tenga el hábito, la gimnasia y la inteligencia para lidiar esta clase de situaciones. Entonces, el oficial de cumplimiento en el sector público es un experto en ética que ayuda adentro de la organización de acuerdo a los riesgos de esa organización. Imagínense lo difícil que sería pedirle esta clase de apoyos a un organismo externo. La Oficina Anticorrupción de mi país no es que no pueda hacer dictámenes y resolver consultas, pero no tiene la inmediatez y el conocimiento de lo que hace cada gestión y no puede dar una respuesta certera, rápida y que ayude al interior de la organización. Bien. Ahora, esas funciones no son fáciles de ejercer. Entonces yo necesito que quien las ejerza, incluso si lo hace a tiempo parcial, porque es un organismo chico y con pocos riesgos, tenga banca, diríamos acá en Argentina. Tenga respaldo. Y el respaldo es que designen a alguien con el suficiente seniority, que le den recursos acordes. A veces la estructura puede ser darle un equipo y a veces la estructura puede ser simplemente que si todos los demás tienen un cargo de gerente o de director nacional o como se llame en la institución, no le den un cargo menor para que pueda hablar de igual a igual con cualquier línea de gestión. Y tiene que tener cierta autonomía para definir su propio plan de trabajo y los recursos acordes, que insisto, no es solo que le den dinero, es que le den herramientas. El dinero es parte de esas herramientas. Les puedo asegurar igual que nada de lo que yo estoy diciendo es caro. Caro es mandarse una macana y salir en los diarios. Caro es mandarse una macana y que un colaborador valioso se vaya, o se rompa, o lo lastimemos, o sufra. Caro es estar bajo una investigación penal. Y no es solo caro porque me pueden multar. Es caro porque mientras estoy bajo investigación y salgo en los diarios y respondo, no estoy gestionando bien lo que tengo que hacer. Estoy pendiente de esa responsabilidad, de ese problema. Entonces, en definitiva, las soluciones de integridad pueden tener un costo, pero no es un costo impagable para ninguna organización y además es un costo
que es proporcionado a la organización y que en muchos casos se puede suplir con recursos gratuitos, con inteligencia, con creatividad, con ayuda de la inteligencia artificial, con amor. Mi experiencia es que a los que nos gusta hacer estas cosas, a los que nos apasiona el compliance y nos dedicamos a esto, incluso con pocos recursos, siempre le encontramos la vuelta para dejar las cosas un poco mejor de lo que las encontramos. ¿Bien? En uno de los comentarios vi que Jenny era un poco escéptica y alguien me podría decir que estas son soluciones demasiado soñadoras. Yo diría que al revés, que son soluciones que son más necesarias aún en países como sucede en Argentina, en Perú, que tienen indicadores de corrupción significativos. No quiero decir que seamos los peores, ¿eh? Tampoco quiero torturarme, pero ¿hay ministros involucrados en escándalos de corrupción? Y sí. ¿Y pasa en todas las gestiones? Más de izquierda, más de derecha, más populistas, más liberales. Y sí, es la verdad. ¿Pasa en mi país? Y sí, miren las tapas de los diarios. En los diarios de mi país hay funcionarios de muy alto nivel y mucha cercanía con el actual del presidente mencionados en escándalos. No sé si están probados o no. Y con la gestión anterior, que era de un corte político distinto, pasó y con la anterior pasó. Pero a mí la experiencia también me enseña que en el día a día hay un montón de funcionarios que no son así y que para gestionar mejor y diferenciarse de los otros necesitan herramientas. Bueno, estas herramientas con creatividad, incluso en contextos jorobados y con cierto escepticismo, son las que se necesitan y las que en algunos contextos pueden desarrollarse y en otros no. Pero son estas las herramientas, tampoco es que hay otras para mejorar las cosas. La ética pública al nivel de toda la administración y para todos los organismos y el compliance a medida de cada uno. Muchas veces cuando el contexto general de ética pública no ayuda, algunos funcionarios que quieren cuidarse y hacer las cosas especialmente bien, toman estas herramientas e incluso hasta a veces las desarrollan tranquilos, perfil bajo, por debajo del radar. Más de una vez me ha tocado ayudar a funcionarios nobles, convencidos, que toman estas soluciones y las aplican y no hacen mucho espamento, ni mucha publicidad, ni se ponen en LinkedIn o en Instagram sacándose fotos diciendo que aprobaron el código de ética, sino que simplemente lo hacen para cuidarse. Y eso es parte de la gestión. De una gestión en la que además todos estos componentes siempre vamos a estar tratando de mejorarlos y de fortalecerlos, partiendo de la base de que nada es perfecto y todo siempre se puede mejorar con auditorías internas, pidiéndole una revisión independiente. A veces a mí me piden que vaya y desde afuera haga la revisión y proponga mejoras a un programa del que ni conocía nada hasta que no hice la revisión. Con encuestas internas, a veces anónimas, encuestas digitales. Es un recurso muy barato para enterarse de buenas ideas sobre qué mejorar, una encuesta digital. Y la clave acá no es que se puede mejorar, es que se debe mejorar, porque no solo ningún programa es perfecto, sino que aquello que no se mejora no es que queda igual. Aquello que no se mejora se degrada. Esa es la gran lección de los sistemas de gestión de cualquier tema, incluso los de compliance. Lo que no se mejora se degrada. Solo tengo dos opciones. O trabajo para mejorar o me resigno que en algún momento voy a estar peor, porque las cosas iguales no se mantienen nunca. Entonces, el compliance arranca en su misma concepción, está la idea de aceptar que no es perfecto y saber que lo voy a tener que mejorar siempre, periódicamente, a lo largo del tiempo. Una nota particular sobre las ISO. Sé que en los jueves de integridad estuvo pautada una charla específica sobre normas ISO 37001, las ISO de compliance, que seguramente, la de Miguel la vi, esta otra todavía no, pero seguramente se podrá encontrar fácil en el canal de YouTube del centro, digamos. No quiero abundar en normas ISO. Lo que quiero decir es que a veces una buena manera de estandarizar todas estas soluciones y de darle un sello externo y de quedarme tranquilo también de que fueron elaboradas de acuerdo a ciertos requisitos son las normas ISO. Hay una ISO específica para sistemas de gestión antisoborno, más orientada a la prevención de la corrupción. Esa es del 2016 y hace poquito se aprobó una versión nueva, 2025, pero es del 2016, ya tiene casi 10 años de rodaje. Y más nuevita, también hay una norma ISO general de compliance para organizar todo el cumplimiento de una organización en cualquier tema, sea anticorrupción, sea antilavado, sea prácticas anticompetitivas, sea diversidad, sea derechos humanos, el que sea.
Aquellos de ustedes que estén familiarizados con un estándar ISO, es igual que cualquier estándar ISO. 10 capítulos en los que se exponen requisitos que son obligatorios y que se cumplen proporcionalmente de acuerdo a las características de la organización, habiendo determinado su contexto y sus riesgos. También para los que les gusta el compliance, es un tema interesante en profundizar. Está esta otra charla del centro y hay mucha bibliografía, charlas interesantes en YouTube. ChatGPT conoce bastante bien todas las normas ISO. A veces yo me divierto preguntándole cosas sobre las normas ISO, a ver si pienso, las interpreta igual que las interpreto yo, y cuando le pregunto en modo profesional y lo pronteo bien, también encuentro que me da respuestas interesantes, así que es una manera amigable de acercarse a un estándar que es muy útil, pero que no es tan claro, no es la lectura más divertida del mundo. Yo prefiero leer La montaña mágica, yo prefiero leer un libro de, no sé, alguna revista divertida o ver una serie antes que leer una norma ISO, que es un poco árida, pero como estándar sirve. Bien, terminemos con algunas claves y después dejamos ese tiempito de preguntas que va a administrar Doménico. Perdón por no leer todos los valiosos comentarios que ustedes me hacen, seguro que algunos se convierten en preguntas que Doménico comparte, pero algunas claves. Si alguien me dice, che, yo voy a llevar compliance al sector público, ¿qué tengo que tener en cuenta? Yo le diría, lo que llevas es una herramienta de gestión. Llevas soluciones prácticas en contextos donde alguien tiene el compromiso de desarrollarlas. Llevas una caja de herramientas con soluciones a medida para cada entidad. Ojo, si estás trabajando en el sector público, las denuncias, los funcionarios suelen tener la obligación de denunciar cualquier irregularidad que conozcan. Entonces, organizar el canal de denuncias de tal manera que permite escalar cualquier denuncia y a la máxima autoridad decidir en qué condiciones la pone en conocimiento de la autoridad judicial, sabiendo que no se la puede guardar, que no la puede tapar debajo de la alfombra. Esto en el sector privado es diferente. En las empresas no suelen estar obligadas a denunciar y denuncian si quieren y si no, resuelven los conflictos internamente y no lo cuentan hacia afuera. En el Estado, no. El compliance significa exteriorizar las denuncias. Y en el compliance también juega distinto la relación entre transparencia y confidencialidad. En el sector privado vamos a tratar de proteger la información confidencial. En el sector público casi todo va a ser público. ¿Puede haber cierta información confidencial que cuidar? Sí, pero la prioridad de un oficial de cumplimiento en el ámbito estatal va a ser que se respondan a tiempo las solicitudes de información pública, que se cumplan con las cargas de transparencia activa que obligan a los organismos a publicar cierta información en Internet. El balance transparencia-confidencialidad es distinto en el ámbito estatal. Eso a mí, la primera vez que trabajé en el Estado, me hubiera gustado que me lo explicaran, por eso yo se los estoy adelantando a ustedes. Y después están, obviamente, ciertas dificultades para insertar el compliance dentro de una estructura estatal que suele ser bastante rígida. El organigrama de un ministerio se parece bastante al de otro y yo tengo que colar una novedad que es el oficial de cumplimiento. Tengo que darle ese marco normativo que alguien con buen tino mencionaba en los comentarios. Bueno, tengo que encontrar unas misiones y funciones que sintonicen bien, que no se choquen con la de los otros raviolitos, las otras gerencias, las otras áreas de ese organigrama estatal. Y lo que se haga, aunque puede ser a medida de cada organismo, es deseable que se profesionalice y se estandarice. Aunque las soluciones de compliance del sector público sean particulares, es deseable que el oficial de cumplimiento estatal estudie compliance, se mezcle, interactúe con colegas del sector privado y trate de dotar al Estado de soluciones de acuerdo a estándares. El estándar puede ser la ISO o el estándar puede ser alguna guía con alto consenso. En Argentina tenemos nuestras guías, pero si no están las de Transparency International, las de la OCDE, muchas guías que googleen y van a encontrar documentos que enseñan cómo armar un programa de compliance y algunos sobre cómo armarlo en empresas públicas, en el sector público, y van a encontrar. No estamos en las y media, pero casi. Te pido perdón, Doménico, porque me pasé unos minutitos de este compromiso que teníamos de dejar 10 minutos para preguntas, pero yo tengo tiempo todavía, así que si nos podemos pasar un poco y vos tenés ganas, Doménico, podemos dar la posibilidad de contestar preguntas o comentarios del público. ¿Te parece bien?
Por supuesto, Diego, muchas gracias. Agradecerte en Bien, primer lugar por la excelente ponencia, por supuesto por la disponibilidad que has tenido para estar aquí en los Jueves de Integridad Pública. Y bueno, avisamos al chat también que ahí justamente a los participantes, todavía más de 1900 conectados, estamos compartiendo algunas menciones dentro del chat respecto a algunos cursos que tenemos a nivel gratuito también, la encuesta por supuesto de satisfacción y la próxima conferencia que tendremos el próximo Jueves de Integridad. Para iniciar, tenemos la siguiente pregunta que nos hace un participante, que hace referencia a tu propia experiencia, cuál han sido los retos principales dentro de la implementación de compliance o programas de integridad a nivel público, tanto como a nivel de los colaboradores, de repente de este cambio, ¿no? de chip, como lo habías mencionado en su momento, pero también desde el lado presupuestal, teniendo en cuenta que en el ámbito público muchas veces a nivel local los presupuestos son bastante bajos. bien. Mis principales desafíos no suelen ser presupuestarios. Comienzo por el final de tu pregunta. En general, en organizaciones donde no hay plata se puede hacer algo y en organizaciones donde hay plata se puede hacer un poco más. Pero a veces me he encontrado con más obstáculos en organizaciones donde hay plata. Porque en todas las administraciones los recursos son escasos y hay que cuidarlos. Y el presupuesto hay que aplicarlo con rigurosidad. Ese es el principio de la buena administración, incluso en contextos prósperos. ¿Bien? No hay que ser derrochones en la gestión, sobre todo cuando la plata no es nuestra, es del ciudadano. Entonces partamos de esa base. Pero en general, donde he encontrado poco presupuesto, pero un gran compromiso, lo que no se podía hacer con recursos contratados externamente se ha suplido de alguna otra manera. Y a veces el liderazgo ayuda. Capaz que no tengo plata para contratar una firma experta para una capacitación, tengo que esperar un poco para armar una línea de denuncias solo con recursos internos sin tercerizarla, pero, si yo tengo un líder que cuando quiero mandar un mensaje de integridad acepta que yo le proponga, por decirte algo que no sale plata, Doménico, hay algo que no sale plata, yo voy a trabajar con vos y vos sos el número uno de un mini, vos sos el ministro, y si yo te convenzo de que cuando tenemos que enviar una comunicación del código de ética, la mandemos desde tu correo, no desde el mío, no desde el de comunicación institucional del ministerio, con tu nombre, eso no va a salir más plata y va a tener otro impacto. Es tiempo tuyo como ministro dedicado a eso y desatendiendo otro asunto, pero tampoco es tanto tiempo. Y si yo soy un buen profesional de cumplimiento, ese minuto que en tu complicada agenda como ministro me dedicas, lo voy a aprovechar al máximo. Te voy a llevar el correo escrito como sé que a vos te gusta decir las cosas, incluso hasta le puedo pedir ayuda a ChatGPT para que me ayude a imitar tu estilo, un mensaje corto, pegador, que sirva, y me siento con vos y en el minuto que tengo lo mandamos y tenemos un impacto sobre toda la organización. Salió, te lo pregunto a vos, Doménico, ¿salió más plata que si yo me siento en mi computadora y lo mando desde mi casilla? Bueno, y como ese ejemplo, miles. Ahora, sí hace falta algo de plata. Con presupuesto cero no lo podemos hacer. Las principales limitaciones son de falta de compromiso y de falta de comprensión. Y cuando se dan las dos cosas mezcladas, tragedia. La falta de compromiso solo la soluciona un golpe reputacional muy fuerte. El que no está convencido de verdad de hacer las cosas bien desde el corazón, no va a cambiar porque yo lo convenza. La única manera en la que puede llegar a cambiar es porque cambian el funcionario y viene uno comprometido o porque se pega tal porrazo reputacional que aprende por las malas, como le ha pasado a ciertas empresas. Entonces, donde no hay compromiso, en el corto plazo no hay mucho que hacer. Donde sí hay compromiso, puede no haber conocimiento y a veces cuando tampoco hay humildad para aceptar que no se conoce y dejarse asesorar, o no hay humildad del lado del oficial de cumplimiento, porque nosotros también tenemos parte de responsabilidad. Mi responsabilidad hoy frente a vos, yo no sé si la cumplí, pero mi responsabilidad frente a vos o frente a ustedes era contar algo que ustedes pudieran entender, no decir lo que yo tenía ganas, pensar cómo eran ustedes como público y qué les podía servir. No sé si fracasé o acerté, pero la falta de comprensión es un problema para el compliance. Y es un problema que del lado de los líderes requiere humildad para escuchar un consejo técnico experto,
pero del lado nuestro como profesionales requiere que nosotros le encontremos la vuelta a la comunicación y no nos encerremos en nuestras ideas y no pretendamos que eso que aprendimos de compliance en una certificación, una diplomatura, la organización se adapte a eso. No, nuestra humildad como profesor, o sea, los desafíos muchas veces son, primero me callo y aprendo y entiendo cómo es la organización, cómo piensan sus líderes y propongo algo a medida. Y con el lenguaje apropiado. Si hay compromiso y un poquito de humildad del otro lado, va a aprender. El resto de los problemas son técnicos y tienen solución. Estudiando, pensando, dedicando tiempo, todos los demás se solucionan. ¿Hay cosas técnicamente más difíciles que otras? Sí, te las digo sin dudar. Es más difícil técnicamente hacer la primera matriz de riesgos de tu vida, y la segunda y la tercera. Las primeras veces que hice matrices de riesgos, cometí errores que hoy no volvería a cometer y no había manera de que no las cometía. Te juro que había estudiado la metodología, pero igual es un trabajo técnicamente difícil, pero no es imposible. Practicás y te sale. A la tercera vez te sale bien. Lo otro que es difícil de hacer es pensar buenos procesos de debida diligencia. Suele ser más fácil contratar un experto. Lo otro que es más difícil de hacer es cuidar la confidencialidad de las denuncias de la línea ética y garantizar verdadera protección a los denunciantes. Eso también es difícil de hacer. Entonces te divido los desafíos en dos categorías. Los que son insalvables tienen que ver con la falta de compromiso o la falta de voluntad de entender o la falta de capacidad para comunicar. Ahí, donde está la dificultad va a ser difícil de vencer salvo que algo cambie en el contexto. Después, te mencioné tres desafíos vinculados con denuncia, con matrices de riesgos con debida diligencia que se solucionan con creatividad y buenas soluciones técnicas y que les juro a todos que desde el compliance tienen solución. Y después, antes de devolverte la palabra, algo a la pasada, solo porque me tenté, alguno de los foristas en línea pregunta si en Argentina los clubes de fútbol tienen compliance. Y como mi hijo es hincha fanático de River Plate, quiero tener la oportunidad de decir que River Plate, que es un club importante de Argentina, seguro que ustedes lo conozcan, mi club, que es Argentinos Juniors, solo los muy futboleros los van a conocer. Pero a River Plate, que es el club de mi hijo, lo conocen todos, y River Plate es de Argentina casi el único club que conozco que tiene un sistema de compliance sólido y con todos los componentes que les mencioné hoy. Hay otros que por ahí están empezando, que tienen algo que no es tan visible, pero el River Plate incluso yo solía ser bastante amigo de su oficial de cumplimiento que se jubiló hace poco. Así que quería mencionar eso para, no sé quién lo preguntó, pero alguien lo preguntó y perdón, Domenico, no era una de las preguntas del menú, pero me tenté. Gracias, Diego. No, sí, también la había visto en el chat y me pareció interesante esa pregunta. La siguiente consulta que tenemos por parte de los participantes un poco poniendo también en contexto de un poco de la realidad del Perú, es que, bueno, aquí también en el Perú existe un modelo de prevención que lo cumplen las diferentes entidades del país, que se denomina modelo de integridad. Es un modelo de prevención obligatorio para entidades del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y locales. Y justamente también cumple con 9 componentes. El primero de ellos, el del compromiso de la alta dirección, se aborda gestión de riesgo para que afectan la integridad pública, se habla de denuncias, existe un canal de denuncias también, un portal de denuncias único que lo ve la Secretaría de Integridad Pública, ¿no? de nuestro país. Muchos de los participantes, y le viste muchos comentarios también, preguntan, la pregunta es, duplicidad de funciones. Es lo que preguntan primero, ¿no? Si ya tenemos un modelo en el cual los servidores tienen que pues, hacer gestión de riesgos, que también lo hace la Contraloría, que también se propone que se haga gestión de riesgos de corrupción, la Secretaría a través de este modelo propone también que se haga gestión de riesgos de integridad, duplicidad de funciones si implementamos el tema del compliance y también gestión de riesgos o alguna ISO. Eso en primer lugar. Y lo segundo, que obviamente ya es un poco de la calidad de opinión, por qué no se termina de aterrizar todo ello y sigue habiendo corrupción. Es muchas de las consultas que nos hacen justamente cuando se habla de estos temas de modelo de prevención, si es que también existe data, ¿no? Data de que realmente funcionan, de que la aplicación de estos sistemas de gestión, de estos programas de integridad, funcionan realmente
porque al menos en nuestro país, o lo que lo comentan, ¿no? Es que siguen habiendo mayor causas o mayores casos de corrupción, ¿no? Bueno, a ver, hay dos preguntas en tu intervención y a tus dos preguntas yo voy a dar tres respuestas, si me permitís, digamos. O sea, voy a empezar por el final. La primera parte es muy fácil de decir y muy antipática, pero la voy a decir igual. Corrupción va a haber igual y va a haber siempre. Nuestro objetivo es que haya menos. No es nuestro objetivo realista. Nuestra aspiración en términos de valores tiene que ser que no exista la corrupción y que además no existan otros incumplimientos. Pero ese es un deseo. En términos de objetivos realistas, el objetivo realista sería que haya menos y que yo pueda medir el descenso. Ese es un objetivo realista. Un autor que me encanta, un autor clásico de lucha contra la corrupción, que es Robert Klitgar, el que inventó la fórmula de la corrupción, de monopolio, más discrecionalidad, menos transparencia, igual a corrupción, no por la fórmula, sino por el resto de sus escritos que son espectaculares. Él enseña que hay un punto óptimo en el que si yo sigo añadiendo, si consigo que la corrupción baje y sigo añadiendo recursos, en algún momento dejo de ser eficiente y no voy a querer seguir gastando recursos solo para un descenso marginal. Entonces, desde el punto de vista de la teoría económica, con, con que la corrupción se reduzca lo suficiente en función de los recursos que invertí, yo salí ganando y salí ganando un montón y tengo que convivir con la idea de que no todos somos perfectos y que alguna corrupción va a haber. Lo que es intolerable es convivir con los extremos que tenemos hoy, que enturbian nuestro día a día y perjudican la gestión. Y lo más increíble es que cuando la corrupción está extendida, con una intervención chica pero poderosa, o sea, con pocas cosas hechas con mucha convicción, se podrían hacer muchos cambios. Y eso es en realidad lo que nos genera frustración. Que tenemos a la mano esas pocas herramientas que si varios convencidos las aplicáramos bien, algo bajaría y dejaría de estar en un nivel que consideramos frustrante e intolerante. Entonces, esa es la parte fea y el mal trago con el que hay que convivir, ¿no? Algún nivel de corrupción va a haber y estamos fallando como sociedades en hacer esa primera milla convencida que nos permita tener un éxito inicial, bajar y decir, puedo seguir por este camino un poco más. Te voy a decir algo desde mi experiencia. No sé si allá se usa esta expresión que a veces está en los memes que dice no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas. Hay algo de lo que yo no tengo pruebas, pero que la experiencia hace que no tenga. O sea, no te puedo presentar a vos las pruebas, a Doménico y a nuestro público, pero sí yo tengo la convicción. Y eso que te puedo decir es, en Argentina, en ciertos sectores donde ha habido escándalos, donde ha habido causas y donde el compliance se ha extendido en una determinada industria, hablo por ejemplo del caso de la construcción, yo que estaba haciendo matrices de riesgo a lo largo del tiempo, veo descensos en los niveles. Cuando la mido en el sentido de preguntar las chances de que ocurra un soborno, cuando corro encuestas, cuando pregunto, percibo que hay ciertos sectores que a raíz de la introducción de estos cambios legislativos se cuidan más, empiezan a tener temor, se fijan lo que los mandos medios de la administración pública y de las empresas hacen la diferencia, porque aunque sus superiores sean un poco tránsfugas, ya no quieren firmar cualquier cosa. Y hoy en día las compras se publican en internet, los papeles quedan escritos, cualquiera le puede sacar un celular, con una foto, un celular a algo, grabar una conversación. Entonces, hoy en día es mucho más fácil descubrir la corrupción, es más sencillo para la justicia investigarla a raíz de la obtención sencilla de evidencia de dispositivos electrónicos. Quiero romper algunos mitos que a veces los ciudadanos de a pie arrastramos de una época que dejó de ser. Hoy en día en ciertos sectores los ciudadanos se cuidan, los funcionarios se cuidan más, los mandos medios, sobre todo los mandos medios de las empresas también, porque no quieren firmar cualquier cosa, porque no quieren comprometer su carrera por cualquier cosa, porque ciertos millennials y trabajadores jóvenes no son más rebeldes y más contestadores y no aceptan cualquier cosa que les impone un superior solo porque es el superior. Entonces, en ciertos niveles baja la corrupción. No digo que en todos, y no digo que no tengamos el permiso para ser un poco escépticos y sentirnos un poco frustrados, pero en algunos lugares baja un poco.
Y ese cambio todavía no sé si se registra a nivel sociedad y si los miden los índices como el de Transparency que vayan un poco más atrás. Pero yo no es que quiera pecar de optimista, es que en mi experiencia de trabajo veo que estas herramientas pueden tener algún impacto en ciertos sectores y a veces, solo a veces, ayudan. Y después, en cuanto al modelo, que era tu primer pregunta, o la manera en la que arrancó tu pregunta, y yo también lo vi recurrentemente en los comentarios, y yo creo que quienes lo dicen tienen razón. Es cierto que a veces la administración baja un modelo y que ese modelo hay que adaptarlo en cada organismo. Percibo dos cosas. A veces eso me gusta porque ayuda con cierta estandarización, pero al menos en general esos modelos veo que tienen el suficiente margen de customización para que cada organismo los tome y les dé su forma particular. Bien, y eso también lo veo en Perú. Decimos que hay un modelo de prevención. A diferencia de Chile, que también tiene un modelo de prevención, en Chile no hay ninguna guía de ningún tipo. Nadie le dice a una empresa chilena cómo tiene que hacer su compliance. Pero tienen certificadoras que después van y lo certifican y en definitiva también esperan ver las cosas bajo cierto modelo. En Argentina o en Chile, perdón, en Argentina o en Perú para el sector privado hay guías para armar programas de integridad o modelos de prevención. Más allá del nombre, les puedo asegurar que son parecidas. Yo no sé cuál es la línea que bajan en Perú para el sector público, pero sí vi con bastante detenimiento la guía que bajaron para el sector privado y sé que esa es customizable. Y sé que aunque haya una serie de componentes y yo tenga que tener esos componentes, no debería ir a la empresa A y encontrar el desarrollo de ese componente exactamente igual o parecido al de la empresa B. Está ese margen. Y lo de compliance es una mirada, porque el compliance es uno solo. No, no hay que replicar nada, no hay que duplicar nada. La primera regla para mí del compliance es, conozco lo que existe, lo respeto, conozco lo que existe, lo respeto y sobre eso construyo. Entonces no hay que duplicar nada. Si hay una función que se parece a compliance, capaz que hay que agregarle o quitarle alguna función a las que ya tiene y coordinarla mejor con otras. Si hay políticas internas en la organización, no hay que tirarlas a la basura ni que olvidárselas antes de desarrollar un código de ética. Me tengo que fijar si interviniendo sobre esas políticas tengo un set de reglas lo suficientemente claro. Si hay una línea de denuncias y funciona mal, no hay que poner otra al lado, hay que arreglar esa. Y eso me parece que es un poco la filosofía con la que yo vine a hablarles, porque yo no conozco en detalle el modelo para el sector público de Perú, intuyo que algún margen de customización va a tener, y si a mí me tocara trabajar con ustedes, si vos, Doménico, me venís y me decís, mira, yo soy el legales, el abogado de este organismo descentralizado. A nosotros nos bajan la línea de trabajar con este modelo de prevención. Y yo te diría lo mismo que dije hoy, adaptado a tu contexto. Te diría, ¿te impone hacer una matriz de riesgos? Si te impone, la veamos juntos, vemos si hay que mejorar algo, vemos si están todos los riesgos, vemos qué priorizaste, vemos si tenemos margen para hacerle un ajuste a la metodología, y si no la hacemos, porque ese igual va a ser el insumo de acuerdo al cual yo le dé forma a cada uno de los componentes del modelo que sí o sí tengo que implementar. Que me bajen una línea es una buena noticia, porque al menos un funcionario no tiene margen de escapatoria y decir esto no lo voy a hacer. Ahora, si adentro de la organización hay alguien que eso que en cualquier caso hay que hacer, lo hace con la suficiente creatividad, dedicación y enfoque a medida para darle la forma justa, para que tenga la mitigación justa de los riesgos de esa organización, mejor. No digo que sea fácil, ¿eh? Y no digo que muchos de los colegas tengan razón en lo que están marcando en los comentarios. Digo que frente a ese desafío, desde compliance trataríamos de buscarle la vuelta. Excelente, muchas gracias, Diego. Vamos a hacer una última consulta también por temas de tiempo. Igual ya te lo comento, hay muy buenos comentarios respecto a a la ponencia y eso me alegra también bastante. La pregunta que hacía y me pareció muy importante, vi un comentario de una participante y obviamente queríamos, o quiero en este caso saber la opinión que te refiere, ¿no? Ella comentaba que en el Congreso, en el noveno Congreso Internacional de Compliance y Lucha contra la Corrupción o Anticorrupción, indica que un ponente menciona, específicamente lo menciona para Perú, ¿no? Que es algo que seguramente muchas de las personas lo han comentado también en el chat. Pareciera que los funcionarios públicos han perdido cierta vergüenza ante los actos de corrupción.
Y eso, pues, de una manera u otra, eh, puede llegar a mortificar en general a los servidores, funcionarios públicos, respecto a que muchas veces la alta dirección no genera este compromiso real para con la integridad. Entonces, ¿consideras que este tipo de, ¿no? de pérdida de vergüenza, si se quiere, es así también en toda Latinoamérica? Em, yo no sé si ese juicio es correcto o no. Yo, si me tocara trabajar, encuestaría, mapearía, y si fuera extendido, lo daría por bueno, lo tomaría como parte del contexto y no me achicaría. Y diría, hay que hacer compliance considerando ese contexto y las soluciones tienen que ser apropiadas a ese contexto. Yo no sé si ese contexto es universal para Latinoamérica porque no conozco la región lo suficiente. Me ha tocado trabajar en Honduras, me ha tocado trabajar en Panamá, en Perú solo a distancia, en Brasil, Chile con algo más de frecuencia. Y obviamente en mi país, Uruguay, ocasionalmente Paraguay, no conozco mucho más y tampoco me puedo jactar de conocer eso. Bien, entonces es difícil hablar sin conocimiento y nosotros nos tenemos que tratar de medir y de opinar solo cuando tenemos algún dato sobre el cual opinar. Si me guío por mi país, que conozco un poco mejor, yo hasta hace 2 años hubiera estado bastante en desacuerdo si alguien hubiera hecho esa afirmación de mi país. Si alguien hablara de la foto y dijera, vivís en un país corrupto, yo diría sí. Si alguien me dijera, vivís en un país con una corrupción creciente y con funcionarios que cada vez le tienen menos miedo a la corrupción y son más desenfadados, hubiera contestado claramente que no y hubiera sido mi percepción por parte de las cosas que te dije en la respuesta anterior. Creo que hay más reglas que antes, hay más tecnología y más capacidad de descomunicar el descontexto y de rastrear y detectar lo que está mal que antes, y yo percibo que el senior management del lado público y de las empresas tiende a cuidarse más, incluso por un instinto de conservación propio. Yo no quiero ser el gerente que salga en el diario o que esté en una causa para firmar esto que me huele mal. Y entonces no es que salgo a denunciar públicamente y me convierto en un héroe, pero no lo firmo y transmito mi descontento y me quedo con constancia de lo que estuve por firmar y no firmé. Le saco una foto y lo comento con cierto periodista y lo publico desde una cuenta anónima en Twitter. Ese caldo de preocupación, de contexto, hace que a mí me haga pensar que no se perdió del todo la vergüenza. Pero eso te lo hubiera contestado hace 2 años porque hoy en día en mi país, y no quiero hacer sobre esto juicios políticos de ningún expositor nunca debe expresar su opinión política porque no corresponde. Entonces, no es una cuestión de si a mí me gusta o no la gestión que estaba antes, la que está ahora, pero es un dato objetivo que, a diferencia por ahí de presidentes anteriores, los últimos dos que he tenido, y sobre todo el último, no les parece que sea un problema significativo insultar a otros ciudadanos en redes de sus redes sociales, ¿no? Eso no es un juicio sobre su performance económica, ¿no? Pero digamos, en algún sentido, si alguien me dice hoy, se perdió un poco la vergüenza, y yo no sé si, algo sí se perdió la vergüenza, porque no hay ningún empacho en insultar al que piensa distinto, decirle una palabra. Los funcionarios usan palabrotas para hablar, cosas que antes no pasaba. Y yo no sé si eso está bien o está mal. Lo marco como un cambio de contexto que por ahí puede tener un correlato en la convicción con la que encaren reformas de ética pública. Pero más allá de esa coyuntura particular, que por ahí en otros países sucede, digamos, o sea, hemos tenido ejemplos de otros primeros mandatarios que por ahí tienen otro estilo de comunicación y de relacionamiento en el que insultan, dicen cosas muy agresivas y ese es parte de su estilo de conducción. Sí me da la impresión de que en esos contextos no se da un terreno demasiado fértil para proponer soluciones de integridad. Pero sigo pensando que por debajo de esa coyuntura hay funcionarios que se quieren cuidar, que no van a firmar cualquier cosa y que no van a estar dispuestos a hablar cualquier cosa, y esos son mis aliados. Fuera de eso, mi enfoque es extremadamente práctico, Doménico. ¿Dónde hay una organización a la que pueda ayudar? ¿Hay voluntad? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es el contexto? Hagamos lo que podamos. Yo no quiero salvar el mundo, no quiero ser un héroe, ni tampoco quiero quedarme resignado a que todo es un desastre y no se haga nada. Quiero,
con la materia que me apasiona y las herramientas que me apasionan, quiero proponer soluciones posibles para los que tengan ganas de tomarlas. Me divierto haciendo eso, me gano la vida haciendo eso e invito a cualquier otro a que quiera hacer eso, prometiéndole que ni es fácil ni es infalible, pero que al final del día es satisfactorio. Es todo lo que podría decir. Muchísimas gracias, Diego. Con esta pregunta hemos llegado al final de esta conferencia, seguramente habiendo otras consultas también, por lo cual también pedimos las disculpas correspondientes a los participantes. Tenemos más de 1.800 personas conectadas hasta este momento de la tarde. Entonces, nada, agradecerte nuevamente por la disposición, disponibilidad que has tenido para aceptar y me tomo de tu palabra de que seguramente pronto nos volveremos a ver en un espacio similar a este o en este mismo espacio. Agradecer nuevamente a las personas conectadas hasta estas horas de la tarde y con nosotros nos veremos en una próxima oportunidad, seguramente el próximo jueves 25 de septiembre. Muchas gracias, Diego, nuevamente. Un fuerte abrazo para todos. Adiós.